La Primera Guerra Mundial es uno de los acontecimientos más tristes y más catastróficos de la historia de la humanidad. Hoy hablaremos acerca de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial. Para empezar, la Primera Guerra Mundial empezó en 1914 y acabó en 1918. En esta guerra se enfrentaron las principales potencias o los países más poderosos. En un bando tenemos la Tripentente, que estaba conformada por Rusia, Francia y el Reino Unido. Y en otro bando tenemos a la Triple Alianza, que estaba conformada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. La principal razón de esta guerra fue el imperialismo, es decir, que todos los países poderosos querían conquistar territorios nuevos. La guerra estalló con el asesinato en Serbia del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro. El asesinato lo cometió un grupo nacionalista de Serbia llamado la Mano Negra. Este asesinato hizo que estallara la guerra entre el Imperio Austrohúngaro y Serbia, y esto hizo una reacción en cadena, ya que la Triple Entente ayudó a Serbia, y a esto se le unió Estados Unidos, Japón y Canadá. Y la Triple Alianza se unió al Imperio Austrohúngaro. Y también se unió Turquía y Bulgaria. A partir de allí hubo 4 años de guerra, con más de 15 millones de muertes, y la destrucción de territorios en Europa y el Extremo Oriente, África y el Pacífico fueron terribles. Pero en 1918 por fin acabó la guerra, con la victoria de la Triple Entente y la derrota de Alemania y sus aliados. Entre 1919 y 1920 se firmaron varios tratados de paz, siendo el Tratado de Versalles el más importante, pero siendo este también el tratado que daría inicio a la Segunda Guerra Mundial. Y así como tras este tratado da fin a la Primera Guerra Mundial. Antes de hablar de la Segunda Guerra Mundial, debemos saber que la Segunda Guerra es el conflicto armado más sangriento de la historia, ya que fallecieron más de 50 millones de personas. La Segunda Guerra empezó en el año de 1939 y acabó en 1945. En esta guerra se enfrentaron dos grupos. El primer grupo, llamado Potencias del Eje, que, que estaban compuestas por Alemania, Italia y Japón. En el otro grupo estaban las fuerzas aliadas, que buscaban la democracia, como Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Las causas fueron varias, pero la principal razón fue el Tratado de Versalles, ya que este puso fin a la Primera Guerra Mundial, pero al Imperio alemán se le fue obligado a pagar una gran cantidad de dinero. Esto hizo que Alemania perdiera mucho territorio y el país pasara por una crisis económica, lo que provocó que en 1933 Adolf Hitler llegara a gobernar después de unas elecciones, y poco a poco el país pasó de ser democrático a ser totalitario, es decir, que Adolf tenía todo el control del país. Hitler y su ejército querían matar a las personas de otras razas, sobre todo al pueblo judío, que es lo que hoy conocemos como el Holocausto. Hasta que el 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y otros países como Dinamarca, Bélgica, entre otros. Eso dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. La invasión de Alemania a Polonia hizo que Francia y Gran Bretaña le declararan la guerra a Alemania. Y en 1940, Hitler ataca a Francia, Bélgica, Países Bajos y entre otros. Esto hizo que Francia y Alemania
llegaran a un acuerdo, y así la guerra en Francia acabaría, pero tomando el control Alemania parte de territorios de Francia. Finalmente, Italia, con la ayuda de Alemania, conquistaron Grecia y Bulgaria. Pero el Imperio de Inglaterra se negaba a firmar un acuerdo con Alemania, y eso hizo que el ejército nazi atacara Gran Bretaña. Los nazis bombardeaban las ciudades de Inglaterra, pero a pesar de eso, los ingleses resistían y daban la batalla. Hitler quería que España se uniera también a la potencia del eje, pero España se negó, aunque prestó algunos de sus ejércitos. Luego optó por retirarse, ya que su país pasaba por una crisis tras la guerra civil en ese entonces. Después de eso, Hitler logró que Hungría, Rumania y Bulgaria se unieran a su ejército, ya que Hitler quería invadir la Unión Soviética, logrando conquistar parte de su territorio fronterizo. Pero el invierno de ese lugar hizo que el ejército nazi se retirara. Por otro lado, Japón, que pertenecía a la potencia del eje, junto con Alemania, tras un conflicto con Estados Unidos, decide atacar Hawái en 1941. Después, Japón decide invadir Hong Kong, Singapur, Tailandia, Filipinas, entre otros países asiáticos. Eso hace que Estados Unidos despierte y le declare la guerra a Japón. Después de eso, Hitler le declara la guerra a Estados Unidos. La derrota es solo cuestión de tiempo para el ejército nazi. Después, en 1942, los americanos consiguen vengarse de los japoneses. Y en Europa, los alemanes empiezan a perder territorio ruso y empiezan a retirar sus tropas del territorio del oeste. En enero de 1945, el Ejército Rojo llega al campamento de concentración de Auschwitz y libera a miles de prisioneros judíos. En abril, el ejército ruso llega a Berlín y ganan la última batalla europea. En ese mismo mes sucede el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. La Alemania nazi se rinde incondicionalmente ante los aliados, terminando así la Segunda Guerra Mundial en Europa. Pero la guerra continuaba en algunas zonas de Asia y Japón. Hicieron falta 2 bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki para rendir al ejército del emperador Hirohito, finalizando así por fin la Segunda Guerra Mundial. Y es así como tras años de guerra hemos vivido en paz y esperamos que esto no vuelva a ocurrir. Esta fue mi presentación acerca de la Primera y Segunda Guerra Mundial y muchas gracias a todos por escucharme.